Y el tema central de este día obviamente es la tumba vacía que nuestro Cristo ahora ha dejado y que ahora vive. Pero cuando me pongo a pensar en la resurrección de Jesús, implica que tuvo que haber muerte. No hay resurrección si no hay muerte. Cristo tuvo que ser humillado para ser exaltado, y es interesante porque como pastor me toca involucrarme en momentos de tragedia, en momentos de pérdida, en momentos de luto, en momentos de funerales todo el tiempo, y a través de los años, de una manera personal, me ha tocado estar en funerales de mi familia obviamente, y a manera ministerial o de iglesia, cuando veo diferentes funerales, me doy cuenta cómo la gente o cómo nosotros, cada quien reacciona diferente ante el luto, ante la pérdida de un ser querido. Tenemos diferentes maneras de reaccionar a ello. Es obvio que depende de mucho cómo es que muera la persona. Pero si la muerte puede ser un tema controversial, ¿cuánto más va a ser un tema controversial vida después de la muerte? La muerte es dolorosa y eso lo hace controversial muchas de las veces, pero pensar en vida después de la muerte, pensar en vida después de esta vida, es un tema muy controversial. Es un tema en el cual la palabra de Dios tiene que tocarlo a profundidad. Y cuando digo tocarlo a profundidad, quiero que por favor escuchen esto, porque celebramos la resurrección de Jesús. Pero la resurrección de Jesús implica, en general, que con ella hay resurrección para nosotros. Entonces, si eso es verdad, el negar la resurrección de Jesús, el negar que Él ha vencido la muerte, el negar que Él ha vencido el pecado, implica que no hay resurrección para nosotros. Y si no hay resurrección para nosotros, es donde entra toda esta controversia, todo este tipo de temas que en un momento dado son difíciles de procesar. La palabra de Dios nos lleva a un pasaje en la primera carta de Corintios, capítulo número 15. Y en esta carta de Corintios 15, como les he dicho anteriormente, encontramos en la Biblia 4 evangelios, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Es Mateo, es Marcos, Lucas y Juan. Y estos 4 evangelios básicamente son cuatro narrativas, no tanto de una vida o de la vida histórica de Jesús, pero es la historia de Jesús. No sé si vemos la diferencia, pero no están escritos para darnos una biografía de Jesús detallada, de qué pasó el miércoles, el jueves, cuando tenía 15 años, 16, 17, 18 años. No es eso. Si en Facebook ustedes pueden seguir todo Facebook a través de biografías, a través de fechas. Si en este caso, cuando hablamos de la vida de Jesús en los evangelios, los evangelistas o los escritores escogieron ciertos eventos de la vida de Jesús, no todos los eventos, pero es interesante que el de la resurrección es uno obviamente de los más importantes. Lo que quiero que entendamos es esto, porque es lo que vamos a leer ahorita. Eso está en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta mañana estamos en un libro fuera de los evangelios, porque el escritor de este libro, que se llama Pablo, él se va a dedicar a expander y a explicar el significado de lo que los evangelios dicen de Jesús. Entonces, en este caso, piensen en esto. Si los evangelios narran la resurrección de Jesús, lo que hace Pablo es que va a explicar qué significa esa resurrección. De tal manera, véanme tantito, de tal manera que si la Biblia es verdad, que espero que lo creamos, lo que Pablo hace es que Pablo cierra el espacio entre el evento y lo que significa el evento. ¿Qué significa ello? Que en este caso, Pablo lo que hace no nos da margen a dejar a nuestra propia interpretación qué significa la muerte o qué significa vida después de la vida. ¿Sí me explico? Entonces, cuando digo que es un tema controversial, esto es lo que me viene a mente. Tema controversial significa que este fin de semana, el sábado, iniciaron los famosos playoffs o las finales de lo que es el básquetbol profesional. Y a mí me gusta mucho el básquetbol, así es que le pongo atención a esto. Pero lo interesante de este año es que a raíz de que la cultura en el básquetbol ha cambiado en los deportes, porque otra generación, se han creado los super equipos. Eso implica que antes, en cuestión de deportes, típicamente los mejores jugadores rehusaban hacerse compañeros, siempre se veían como rivales y la competencia era morir, porque los mejores contra los mejores competían. Ahora lo que ha pasado es que los mejores jugadores o las superestrellas se han unido y se unen para ganar con más seguridad, de tal manera que lo que están diciendo hoy en día los comentaristas con respecto a los playoffs, y este es básicamente la gráfica o el bracket de cómo son lo que es el oeste y el este, y son 8 aquí, 8 allá, y ahí se van a ir eliminando. Lo que están argumentando es que hoy en día los super equipos han arruinado esto.
De tal manera que lo ven irrelevante la cuestión de la competencia, y lo que están diciendo es que debería ser una gráfica que es irrelevante quién está en esa gráfica, si calificaron o no calificaron, porque lo que están diciendo los comentaristas es que literalmente la final ya está determinada. Ellos son los que van a jugar la final. ¿Por qué? Porque ambos son super equipos, de que no hay quien les haga frente. Es nada más cuestión de tiempo, es cuestión nada más de cómo van a ganar, no es si van a ganar. Entonces, cuando llegue la final, después de que 16 equipos se van eliminando, al final ellos son los que se van a encontrar, es lo que están diciendo. En otras palabras, ya no hay mucha incertidumbre. Algo así similar es cuando quiero que piensen en el tema de la resurrección con respecto a la generación que estamos hablando. Porque la generación que estamos hablando, cuando escuchaban de la resurrección de los muertos o entre los muertos, lo veían como esto, como un caso obsoleto, un caso que no tiene sentido hablarlo. ¿Por qué? Diferentes razones. Y otra vez, yo no sé dónde están ustedes con respecto a esta cuestión de vida después de la vida o la muerte, pero vean lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 15, iniciando el versículo 12. Asumiendo que Pablo está hablando de una generación que no le ven el punto, así como la competencia hoy en día, no le ven el punto de vida después de la vida, Pablo está escribiendo literalmente como si estuviera en un caso, ¿cómo se dice? Judicial sería, que está en la corte, que está llevando un caso a corte. Así está hablando Pablo, está defendiéndose ante acusadores. ¿Qué están acusando? Están acusando de que no hay vida después de la vida, de que no existe resurrección de los muertos. Y Pablo está diciendo, y aquí está lo triste de la historia, ahora bien, después de que explicó el evangelio, versículos 1 al 11, dice, sí, afirmando, sí, o ya que se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Aquí está la pregunta: ¿cómo es posible que entre ustedes algunos todavía digan que no existe la resurrección? ¿Cómo es posible que entre ustedes, después de predicar este evangelio, y entre paréntesis, esto que estamos leyendo, si ustedes observan en la parte de arriba, dice Corintios, que significa que son iglesias, son cristianos ya, es gente que se identificaba con Cristo y convenencieramente, o tal vez por ignorancia, ¿sí? La cuestión del cristianismo o la cuestión de Cristo era nada más para ayudarnos o para ponerlo en un contexto de una teoría o una definición o una idiosincrasia entre muchas. De tal manera que muchas veces no había distintivos y se empezaba a mezclar la cuestión del cristianismo con otras filosofías. De tal manera, vean esto, de tal manera que Pablo está argumentando diciendo, ¿cómo es posible si se ha predicado ese evangelio por mucho tiempo? Y otra vez, no tengo tiempo de explicar el evangelio porque es versículos 1 al 11. Léanlo esta tarde, 1 al 11, capítulo 15, y van a ver el evangelio bien clarito ahí, que está basado en la resurrección de Jesucristo. Inclusive, los primeros versículos habla acerca de las apariciones físicas de Jesús a sus discípulos, de Jesús a Cefas, de Jesús a 500 personas, y dice Pablo, eventualmente se me apareció a mí en el camino a Damasco. De tal manera que este es el punto. El punto en sus hojitas es que si la resurrección de entre los muertos, no nada más la de Cristo, pero en general, tiene que ver con una manera de ver la vida diferente. La palabra en inglés es world view. Tenemos que percibir la vida diferente. ¿Qué implica ello? Que en este tiempo en la historia, la meta de la cultura o la meta de los grupos religiosos era que el físico se le consideraba como la fuente de toda maldad. Porque la carne pide cosas que son en contra de lo bueno. La carne desea cosas como matar, como envidia, como rencor, como una sexualidad pervertida, en fin, ese es el concepto de ese tiempo, lo cual es cierto, sí hay mucha cuestión de ella, pero lo que no entendían o lo que no querían analizar es que la resurrección de entre los muertos, por favor escuchen eso, la meta no es simplemente separar lo físico de lo espiritual, la meta, y eso fue desde un principio con Cristo, es redimir lo físico y lo espiritual. En otras palabras, la meta no es crear división, la meta es crear la unidad que se perdió en el huerto del Edén al principio de la historia. Al principio de la historia, la Biblia dice que Adán, en su condición física, porque era un hombre, ser humano, ¿sí? Él caminaba con Dios. Él escuchaba
de Dios, él conversaba con Dios. Entonces, ese concepto de unidad con Dios se pierde y eventualmente se le ve como algo negativo, de tal manera que como el cuerpo físico es lo malo, lo que queremos es lo espiritual. Es por eso que en ese tiempo lo veían como incoherencia, lo escuchaban como una locura, que alguien predicara y dijera, ok, hubo un carpintero, hubo un joven o un varón que murió, como muchos han muerto y muchos judíos han muerto, pero cuando murió él, le pasó lo que pasa a toda la gente que muere. Su espíritu abandona el cuerpo. Y es por eso que el cuerpo pierde vida. Ahí está el cuerpo nada más. En inglés la palabra corpse es simplemente un cadáver. ¿Sí? Eso le pasó a Jesús. La separación de su espíritu, ¿sí? Que va al Padre. ¿Recuerdan que le dijo al malhechor? De cierto te digo que este día estarás conmigo en el paraíso. Entonces es la ascensión de Cristo al paraíso. Deja su cuerpo está ahí. Pero la Biblia dice que al tercer día, ¿qué pasa al espíritu? A través del Espíritu Santo, a través del poder de Dios, su espíritu se vuelve a unir a su cuerpo. Y vean esto, y lo que sucede es que ese cuerpo vuelve a tomar vida y el cuerpo resucita. Ahora, en inglés, es más fácil decirlo en inglés porque en español es un poquito más confuso, pero en inglés hay una distinción entre la palabra resuscitation y resurrection. La palabra resucitación es lo que sucede muchas veces en los hospitales. ¿Sí? En los hospitales, de repente la persona entra en un shock y el monitor, en lugar de estar así, ¿qué es lo que hace el monitor? ¿Qué implica qué? Que ya no hay signos vitales, ¿verdad? Que la persona es declarado muerto. Pero, ¿qué es lo que hacen los paramédicos? Agarran los aparatitos, dicen clear, y regresa la persona. ¿Sí me explico? Esa es una resucitación. Y sucede todo el tiempo. Mucha gente. A Lázaro le pasó esto en la Biblia, ¿sí? Capítulo 11. Lázaro le pasa esto del Evangelio de Juan. Sí, encontramos esto constantemente. Lo que le pasa a Cristo no es una resucitación. Digo que son 3 días, ¿sí? Encontramos que el Espíritu se une al cuerpo de Cristo y Cristo sale de la tumba no con el cuerpo que él tenía cuando lo crucificaron. Salió con un cuerpo, la Biblia dice, glorificado. ¿Qué significa ello? Otra vez, aquí va, nada más rapidito esto, por favor, ¿ok? Eso implica que el cuerpo con el que salió Cristo, que es físico como quiera, es un cuerpo que está diseñado para ese lugar que está después de este mundo. Se le llama cielo. ¿Dónde es? No me pregunten. ¿Cómo se ve? La Biblia no habla claro de eso. Todo lo que la Biblia dice es que el cuerpo, así como tenemos este cuerpo ahorita, que está diseñado para este mundo, que necesitamos oxígeno, que necesitamos comer, que necesitamos descansar, porque está diseñado para este mundo, así tendremos un cuerpo, un día, en la resurrección, para habitar en el cielo. La Biblia no da mucho detalle de ello, pero eso es lo que causaba la controversia en la vida de estas iglesias. Dice, sí, ¿acaso ustedes, o conforme ustedes afirman esto y dicen que no hay resurrección? Si no hay resurrección, si todo lo que hay es separar el cuerpo del espíritu y eventualmente simplemente quedar 3 metros bajo tierra y simplemente ahí nos hacemos polvo otra vez y es todo lo que hay, entonces lo mismo se aplica para la persona de ¿quién? La persona de Cristo. Y si ese es el caso, si Cristo no resucitó, véanme tantito, si Cristo no resucitó, tenemos un problema muy serio para ustedes y para mí. Y otra vez, el problema no es tanto de que no va a haber cielo. ¿Saben cuál es el problema? Y otra vez, que haya cielo es muy importante y tenemos la confianza de que hay cielo. ¿Saben cuál es el problema ahorita? El problema es ahorita. El problema es que entonces el cristianismo es una farsa. Y yo no sé ustedes, pero piensen por un momento en esa cuestión. Si algo que yo he entendido de la vida en casi 45 años de caminarla en este mundo es de que el espíritu del hombre, el alma del hombre, la mente del hombre no está diseñada para vivir el resto de la vida en falsedad.
El hombre eventualmente tiene que lidiar con la verdad. Es por eso que en esta cultura griega y a través de los años la gente ha querido buscar el sentido de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? Y hay filósofos y todo este tipo de cuestiones porque queremos encontrar esta cuestión de la verdad. Si el punto aquí es de que simplemente si Cristo ni siquiera ha resucitado, entonces todo literalmente es una farsa. Bueno, es Pablo que dice, si entonces es una farsa y entonces Cristo no ha resucitado, como está hablándole a una iglesia, está hablándole a cristianos, les dice entonces, la predicación de ustedes y mi predicación, ¿qué es? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con la predicación? En otras palabras, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve pensar correctamente, creer en Dios, orar a Dios, tratar de hacer lo correcto, tratar de vivir una vida diferente cuando todo es en vano? Sí, hace algunos años yo tuve la oportunidad de estar en uno de los países en Europa, cerca de la Unión Soviética, y el nombre del país es Belarus. Y estando ahí, por accidente, terminé subiéndome al avión de regreso con cierta cantidad de dinero en mi bolsa, de la moneda nacional de Belarus. Entonces me subo al avión y ya estando adentro me doy cuenta que traigo todavía moneda de ellos. Entonces en mi mente lo primero que dije, ok, aquí traigo moneda de ellos. Es un país chiquito, no es un país de mucha influencia, ¿okay? No es Francia, no es Alemania, es un país chiquito ahí en Europa. Y entonces dije yo, ok, mi vuelo era de Belarus a Austria, en Viena, de Austria a Frankfurt en Alemania y de Frankfurt a Houston McAllen. Entonces dije yo, ok, yo sé que voy a transbordar aviones y voy a ir a Austria, voy a ir a Frankfurt, y en esos lugares, porque son aeropuertos internacionales, ahí hay casetas de cambio de moneda. Entonces yo dije, ahí cuando llegue, lo primero que voy a hacer, bajarme del avión y cambiar de avión. Y lo primero que hice, me fui directito al cubículo, al lugar ese donde cambian dinero, y saqué mis billetes de allá de Belarus, y le dije ahí en Austria, hey, ¿me pueden cambiar esto ya sea a euros o a dólares americanos? Y la chava los vio y dijo, no, aquí no agarramos esa moneda. Ok, Austria es un país chiquito. En mi mente dije, ok, entonces por seguro en Frankfurt, porque es Alemania, es un país muy grande, el aeropuerto es mucho más grande, ahí tiene que haber. Otra vez, volamos ahí, bajé, y lo primero que hice, me fui a la caseta donde cambian moneda, saqué y les dije, hey, ¿habría manera que me cambien esto? Ya no en dólares, porque yo dije, si me los cambian a euros, aquí yo sé que me cambian los euros a dólares, aquí en el valle. Nomás lo que necesito es euros, ya no me den dólares. Y me ve la muchacha y me dice, no, aquí no lo hacemos eso. Me vuelvo a guardar mi dinero otra vez de Belarus, me subo otra vez al avión, y ahora hay que volar a través del océano y llegar a Houston, Texas. Mi esperanza era que en Houston, siendo una metrópoli, siendo un aeropuerto inmensamente grande, dije, ahí tienen que cambiarlos. Me acerco a la caseta en Houston cuando llegué, saco mis billetes, se lo pongo enfrente a la muchacha, y antes de que pueda decir, dice la muchacha, ¿qué es esto? Y dije yo, no, pues ya. Así es que esta mañana en mi casa, si alguien tiene pensado ir a Belarus, hablen conmigo, porque yo tengo una lanita que les puedo dar, porque tengo billetes en mi casa de tal manera que así se ven. ¿Qué es el punto? El punto es de que estos billetes es dinero. El problema con este dinero es que no me sirve para nada. No aquí en Estados Unidos. ¿Sí explicó? Entonces, la resurrección de los muertos, sin ella, nuestra fe, nuestra conducta, nuestro deseo de mejorar el matrimonio, o de hacer lo correcto, o de tener una mejor vida, o de esforzarnos para estudiar o para trabajar una educación para los hijos, ¿qué dice la Biblia? Es literalmente, en otras palabras, es bueno que queramos hacer las cosas diferentes, pero simplemente no nos sirve para nada. Y ustedes y yo sabemos que hay miles de gente que no sé si han escuchado entrevistas, por ejemplo, de Tom Brady, que es el quarterback de los England Patriots. Es un hombre que ha tenido un éxito como nadie en la historia, y él ha dicho abiertamente que después de tener la supermodel wife y tiene millones de dólares y cosas que ha alcanzado, él ha llegado a la conclusión de que literalmente, como dice el predicador, que dice vanidad de vanidades, todo absolutamente
me sirve lo que estoy haciendo porque mi espíritu está hecho para algo más. De tal manera que es Pablo que dice aún más, aún si eso no es importante, les convence, dice, resultaríamos ¿qué? No solamente con moneda nacional de otro país que no nos sirve, pero ahora tenemos moneda, o en este caso estoy usando la moneda, dice falsos testigos. Ahora somos enemigos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en Estados Unidos y en todo el mundo existe lo que se le llama el dinero falsificado. ¿Me explico? Counterfeit, se dice en inglés. Entonces, en nuestra vida estamos viviendo una vida de moralidad, una vida de que dejamos de hacer esto, dejamos de hacer ello y somos mejores personas y todo eso, lo cual es importante y ojalá lo seamos y ojalá lo hagamos, ¿sí? Pero si al final de la historia no está centrado en que Cristo tuvo de haber muerto por nosotros y resucitar en el tercer día, literalmente nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestro cristianismo, nuestros buenos deseos son falsos. Y yo no sé ustedes si les ha pasado que les han dado dinero falso, pero eso duele mucho. ¿Me explico? Porque si tú, inclusive puedes ir a la cárcel si tú estás usando dinero falso, porque si es falso, entonces es que ya somos testigos o enemigos de Dios. Sí, una cosa es que dudemos de Dios, o una cosa es que tengamos una fe que es irrelevante a Dios o que simplemente no nos sirve para nada, pero es muy diferente a que alguien empiece a levantar un falso testimonio de uno. ¿Sí me explico? ¿Cómo se dice eso en español? ¿Calumnia? ¿Es la palabra calumnia? De tal manera que puede ir a la cárcel la persona por calumnia, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo, que cuando nuestra vida no está centrada en la resurrección de entre los muertos, nuestra vida es literalmente enemiga de Dios. Por eso termina diciendo él aquí que si los muertos no resucitan, es claro, Cristo no ha resucitado. Y todo esto es falso. Sí, esta mañana yo quiero que oremos y pensemos en lo siguiente. Si Cristo es falso, si Cristo es el tipo de persona que lo vemos como la moneda de Belarus, es dinero pero no me sirve para nada. En otras palabras, Cristo el Hijo de Dios está bien, pero no me sirve para nada a mí. O sea, yo tengo mis ondas, tengo mis pensamientos, mis temores, o sea, soy espiritual, me gusta eso de la iglesia, pero realmente no me sirve para nada Cristo. O a lo mejor vemos a Cristo como uno entre muchos. Está Buda, está Mahoma, está Cristo, está en otro tipo de cosas que yo hago en el espiritismo o lo que sea, pero es uno entre todos, porque realmente, ¿quién soy yo para decir cuál es la verdad, verdad? O sea, todos tenemos la verdad. Si eres honesto, eso es lo suficiente. Si vean lo que está sucediendo, lo que está diciendo ahora es esto. Si Cristo no ha resucitado y Cristo es counterfeit, es falso, ¿sí? La fe de cada uno de nosotros, ¿cómo es? Es falsa. Entonces, imagínense, yo sé que ahorita vienen de una semana ya sea de trabajo, o van hacia una semana de trabajo, o están estudiando una semana de semestres en la escuela. Imagínense que ustedes trabajaron, y vamos a decir que les pagaron ayer, viernes, fue día de paga. Y después de la semana de trabajo, ustedes, ya sea que le hicieron el depósito directo en la cuenta o se los dieron en efectivo, después de haber trabajado, ¿cómo les gustaría que les pagaran así? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que nuestra fe literalmente es considerada como funny money. Lo que está diciendo es que literalmente es ilusoria, una ilusión. ¿Sí me explico? Es nada más algo que nada más está en nuestra cabeza. Es algo que literalmente en nuestra mente sabemos que queremos hacer lo correcto, pero nuestra conducta va en contra de lo que deseamos. Por eso les digo una vez más, es ese casamiento de pensar correctamente con actuar correctamente. Es ese casamiento de que Cristo, sí, va y muere y Él entrega su vida por nosotros. Pero al entregar su vida por nosotros, no solamente, por favor escuchen eso, Cristo no solamente con su muerte nos dio la habilidad de ser perdonados por nuestros pecados. Y espero que esta mañana tú sientas la necesidad de ser perdonado, porque aun si esta mañana tú estás argumentando en tu mente, conforme hablo contigo, si tú estás argumentando que Dios no existe, por mí no hay problema si quieres argumentar eso, pero aquí está mi pregunta que tengo para ti. Si Dios no existe, mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con mi culpabilidad? Porque lo que no puedes decirme, lo que no me puedes decir es que no sientes culpabilidad. Todos la sentimos.
Entonces la muerte de Cristo lo que hace es que Él desciende, literalmente, Él desciende a la muerte. Y ese descender es lo que paga la cuenta por completo. Y tenemos perdón de pecados. Véanme tantito. Pero el punto de la historia es de que no es una ilusión, porque no solamente que Él perdona nuestros pecados, pero observen lo que sucede. En el tercer día, cuando Él resucita de entre los muertos, Él ahora nos coloca o nos posiciona en un lugar donde no solamente somos perdonados, pero ahora somos justos delante de Dios. De tal manera que cuando Dios nos ve en este momento, a través de la resurrección de Jesús, nos ve como hombres y mujeres que nunca han pecado. ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es ser perdonado, pero un récord completamente blanco. Y es por eso que no es una ilusión. No es una ilusión porque es ahora que en este caso también están perdidos todos aquellos que murieron en Cristo, todos aquellos que se esforzaron por Cristo. Sí, el estar perdido esta mañana, el estar perdido es simplemente la persona, vean esto, el estar perdido es la persona que ve a Cristo, que esperanza en Cristo solamente para esta, dígalo conmigo, ¿para esta qué? Para esta vida. Una persona perdida es el que simplemente ve a Cristo y dice: Cristo es lo suficientemente bueno y capaz para librarme del infierno, pero a mí no me interesa realmente ir al cielo. En otras palabras, Cristo es simplemente como alguien que me sirve a mí, pero no alguien con el que quiero tener compañerismo el resto de la vida. ¿Sí se ve la diferencia? Cristo es simplemente aquel que me beneficia a mí en este momento. Sí, es el tipo de persona que tiene esperanza solamente en esta vida. Porque esta vida es difícil, ¿no es cierto? Y en esta vida eventualmente vamos a morir. Es lo más seguro. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Cristo me ayude a no morir, o que me dé una paz de esas bonitas donde te acuestas y no despiertas. Se murió. Típicamente no es así. Típicamente las muertes son bien trágicas, son bien dolorosas, típicamente. El punto de la historia es simplemente eso. Es que si ese es el caso, dice, seríamos los más, ¿qué dice Pablo? Los más ¿qué? Desdichados de entre los mortales. Seríamos lo peor, de tal manera que invertimos nuestra vida creyendo que Cristo simplemente iba a ayudarme en necesidades, pero no es suficientemente poderoso para darme vida en su nombre. Esta mañana tenemos varias de nuestras muchachas que estuvieron aquí a través de esta semana, este fin de semana, escuchando el Evangelio, y ahora ellas vienen delante de la iglesia a hacer esta decisión pública. Y cuando digo decisión pública, están llevando a cabo una experiencia que se manifestó en su corazón y ahora la van a hacer de manera exterior a través de el agua bautismal. Entonces, lo que estamos haciendo esta mañana, a través de lo que están por experimentar ustedes, es que ellas están testificando que ellas no son como el dinero de Belarus, que no nos sirve para nada. Ellas no son como ese dinero que es counterfeit o que es falso, y de que la fe de ellas no es como el Monopoly, que es funny money, que es simplemente dinero que literalmente es una ilusión.